Un Dharma insuperable, penetrante y perfecto, rara vez se encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas, pudiendo verlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo. Me comprometo a probar la verdad de las palabras del Tathagata. Buenos días. Esta es una audiencia realmente muy significativa. Creo que a lo largo de siglos, miles de años, los seres humanos venimos buscando tener una comprensión más clara de cuál es la tarea realmente importante que deberíamos realizar en este mundo. Aparte, pues, de las que son obvias y que han demandado tanta energía y que a veces han generado tanto contratiempo, aquellas que tienen que ver con la sostenibilidad, con el alimento, con la vivienda, con la construcción de comunidades. Pero siempre hemos pensado, y cuando digo siempre hemos pensado, pongo un nosotros, un plural, en el que quisiera incluir a muchos, a todos, los seres humanos, los que están ahora presentes y los que ya hicieron su esfuerzo de encarnar esta calidad de existencia tan sorprendente que es la vida humana. Bueno, agradezco la compañía de las personas que se conectan online. Eso es parte de la magia del presente. Una magia que hace 2000, 3000 años, pues parece ser que los seres humanos también consideraban posible. Sí, todas las tradiciones hablan de telepatía, telequinesis, de transportarse, ir a lugares inauditos. En los sutras primitivos del budismo no se habla mucho, aunque sí se mencionan momentos en que el Buda parece acceder a otros reinos de existencia en el cual tiene relación con innumerables seres, generalmente seres en una categoría superior. Y sí, parece ser que un tema esencial, no sé exactamente desde cuándo, que nos ha estado sacudiendo, que nos ha estado convocando, que nos ha estado pidiendo respuestas urgentes, tiene que ver con la salvación. Salvación porque sí hemos tenido desde hace muchos años una conciencia colectiva de desastre, de tragedia, y por muchas razones. Todas las culturas, hay unos momentos que por alguna razón se han elegido, el diluvio universal, un desastre donde desaparecen los seres humanos. Ahora que los científicos pueden hablar de cosas más creíbles, sí, efectivamente, ha habido momentos de desastre. La humanidad ha estado al borde de la extinción. Hace 70.000, 50.000, no sé, no recuerdo bien, un famoso volcán, el volcán de Toba,
explotó y como si hubiera sido, no sé, el equivalente a 1000 bombas atómicas, no sé, una cosa monstruosa. Generó una nube de polvo que cubrió el planeta y las condiciones que generó fueron tan terribles que parece ser que la población humana de ese momento se diezmó al punto de que sobrevivieron apenas 4 o 5.000 personas, si acaso, seres humanos. Como la ciencia se inventa, bueno, se inventa no, elabora teorías tan sorprendentes, entonces de esa población es que parece que provenimos todos los seres humanos y por eso científicamente, aunque parece que no era lo correcto, se habla de una Eva mitocondrial, un espécimen humano que es la madre genética de todos los humanos que actualmente existimos. Bueno, a los que les gusta ahí pues, hacer el juego de comparaciones, algo tendrá que ver seguramente con la idea de una madre y un padre original que frecuentemente aparece en todas las mitologías. Pero sí hay tragedia y hay un signo de sufrimiento que marca la vida, a veces muy categórico, como si fuera realmente un castigo. Pensemos en nuestra formación cristiana, pues, somos hijos de esa pareja primordial, Adán y Eva, castigados por la soberbia de querer ser como dioses, expulsados del paraíso y obligados a conseguir el pan con el sudor de la frente y la mujer a parir con sufrimiento, ¿vale? Como si fueran castigos. Y desde eso, pues al menos una gran parte de la población piensa que hay como un signo en la vida de los seres humanos que es el pecado original. Yo no sé si el Buda conocía algo de esas historias. No sé si en la India, cuando el Buda, Siddhartha Gautama, comenzó su peregrinaje espiritual, se hablaba de este tipo de cosas. La mitología védica es de otro estilo. La construcción cosmológica es diferente, incluso a pesar de que se habla también como de creación de seres y de un Dios fundamental que es desmembrado, partido en pedacitos y de cada pedacito sale algo de lo que existe cada uno de los seres. Es diferente, hay algo distinto. Y muy tardíamente aparece un mito de diluvio y un sobreviviente, ¿no? Para resumir, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero a Buda, a Siddhartha, le preocupaba profundamente el sufrimiento. No lo puso como una cosa adicional, como un problemita de todo este cuento de las pretensiones humanas de progreso y de mejorar y no sé, de construir unos ideales de lo que es el ser humano. No, lo puso como en la esencia del humano. Puso como el lugar más significativo. Dijo que era realmente la primera verdad que un noble debería recibir, considerar, reconocer. La realidad de Dukkha. Y no lo usó para condenar a los demás. No dijo que era por los pecados cometidos, como el castigo de tal cosa. No. Miren y traten de apreciar esa sutil diferencia. Él no habló de culpa. Él habló de responsabilidad. Dijo, los seres humanos, a través de nuestras acciones, acumulamos, construimos, hacemos aparecer Dukkha. Dijo, eso es algo que debemos realmente ubicar. Y no dijo, y no lo busquen en los demás. No dijo, es un problema de los otros.
nos lo puso al frente, a cada uno. Observa con honestidad tu vida y mira qué has hecho con ella. Y no le eches la culpa a nadie. Es decir, te entregaron la condición humana. ¿Qué has hecho con ella en este fragmento de vida que se ha otorgado a ti para que la trabajes? Eso fue lo que dijo. Y no se limitó a hablar. No fue un hombre inspirado por palabras que le fueron reveladas o inspiraciones que le llegaron. Al contrario, fue un hombre bastante crítico, que conocía muy bien el comportamiento y las prácticas espirituales de la India. Él estaba en un mundo de un alto nivel espiritual y filosófico. Y lo que propuso partió del conocimiento y de la práctica de lo mejor que le ofrecían a las personas inquietas como él por un camino de liberación, por un moksha. Y su proceso fue muy simple, absolutamente desprovisto de cosas externas, completamente dirigido hacia sí mismo. Nada más hermoso que recordar lo que Siddhartha Gautama observa en su mente, justo cuando toma la decisión, la determinación absoluta e inquebrantable de no abandonar su camino hasta no encontrar cómo escapar, resolver, trascender, todas son palabras cojas, cómo salir del engaño en el que generamos el sufrimiento. Y lo realizó, vio con total claridad, vio de dónde surgía toda la actividad en la que los seres humanos cocinamos el sufrimiento en esta vida. Y a través de su ejemplo nos mostró cómo es posible para cualquier ser humano. Y sí, habló de seres humanos. Es un poco difícil, en general, cuando uno considera la tipología de los seres que se concebían en la época del Buda, un poquito más compleja que la que concebimos en la actualidad. Nosotros no tenemos asuras, bueno, sí los tenemos y son bastante exitosos, guerreros. No tenemos espíritus hambrientos, o sí, en una sociedad compulsiva, consumista como la nuestra, pues a lo mejor muchos de nosotros somos realmente especímenes de los espíritus hambrientos. Algunos de nosotros quizás hemos vivido experiencias aterradoras de sufrimiento, o hemos sido testigos de ellas. Sí, aquí el mundo de los seres que sufren infernalmente también aparece regularmente, se mantiene. Y ya para ningún ser humano es difícil de aceptar que compartimos con los animales una condición biológica similar. Somos del reino animal, no somos de un reino diferente. Lo único que se nos reconoce como diferente es la complejidad del sistema nervioso. No es que tengamos un cerebro distinto, quizás ni el más grande, pero sí el más complejo. Y todavía no es fácil entender en qué consiste y qué tanto nos corresponde realmente
el hacer parte de algo que no es fácil de definir, pero pareciera como si uno hablara de Dios, pero a pesar de que no lo vemos, a pesar de que no materialmente la identificamos, sabemos que existe, y es la conciencia. Y la conciencia individual, que es un dato médico, que el paciente esté o no consciente, sabemos que lo está porque puede realizar ciertos actos que en caso de tener alteraciones del sistema nervioso no puede, pues es un aspecto, pero hay otro aspecto muchísimo más extraordinario. Y vivimos en él, estamos inmersos en él. Esto que está sucediendo en estos momentos, alguien habla, otras personas escuchan, es lo que se llama un campo de conciencia. ¿Qué cosa tan extraordinaria? Bueno, ayer empecé una reflexión sobre el tema con el que convoqué a la Sechín. El tema es el dolor del mundo. Y el dolor del mundo no es de ahora. El dolor del mundo ha acompañado la existencia del mundo tal vez desde que, si razonablemente aceptamos, el Big Bang ¡puf!, apareció. No sé cuál era el estado inicial. Creo que ninguna mente alcanza a pensar qué había antes del Big Bang. Esa condensación de todo lo que existe en algo infinitamente pequeño. No sé qué es eso. No sé eso qué relación tiene con nuestras ideas de tiempo, si eso corresponde a la eternidad o al principio. No tengo argumentos, ni voy a proponer pensar en eso. Simplemente voy a pensar, y los invito a pensar, en lo que nuestro campo de conciencia nos muestra todo el tiempo. Y es que todo avanza desequilibrándose. Que no hay ningún movimiento en la vida que no produzca un desequilibrio y la posibilidad de volver a un estado de equilibrio. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Hasta cuándo estaremos en expansión y cuándo empezaremos la contracción? Pues según la teoría del Big Bang, ni idea. Pero mientras estemos acá, lo único seguro es el riesgo del desequilibrio. Por fortuna, no hay nada en este mundo de acontecimientos que no se acompañe con la capacidad de los elementos de recuperar estados de equilibrio. Y preparando la charla, leía en estos días una expresión que me sorprendió muchísimo por su origen, por su relación con este momento de la búsqueda espiritual de la humanidad. Y eran las palabras de San Agustín en el siglo IV, un siglo absolutamente dramático para la humanidad. Ese y el siguiente, el siglo V, probablemente el VI, hayan sido para el mundo europeo, más en el mundo europeo, pero también hubo pues un movimiento que se extendió por toda Euroasia, realmente oscuro. Se dice que el año 536 inicia una década que se puede considerar la peor década de la humanidad en los años de nuestra era, de la era común. Y San Agustín hablaba de algo que era una amenaza. Él, un converso al cristianismo, él fue maniqueísta, una religión, voy a decir, compleja, un intento de un sincretismo espiritual donde Mani quiso ser de alguna manera un poco el modelo superado de todos los grandes maestros. No incluía a Mahoma, porque Mahoma iba a llegar después, pero sí incluyó a Jesús, incluyó a Buda, incluyó otros personajes importantes de su época, y gozó de mucho crédito entre alguna
parte de la humanidad. De hecho, el maniqueísmo se extendió por todo el mundo. Llegó a estar en Roma. San Agustín vivía en Alejandría, o no recuerdo si en Alejandría, pero en la parte egipcia del Imperio Romano, y él hablaba de el strepitus mundi. Aterrador, el estrépito del mundo. Y qué curioso, en realidad lo ofrecía como una amenaza. Le decía a los paganos, porque a partir de ese momento se inventaron la palabra para descalificar a los creyentes politeístas. Estamos en una transición donde los monoteísmos están adquiriendo importancia, donde el desconcierto de cuál es el Dios verdadero tiene enloquecida a la mayoría de las culturas, que habían optado sabiamente, y entre ellos un buen ejemplo es el del Imperio Romano, de permitir que todos los credos pudieran convivir armónicamente, que lo importante, eran muy buenos negociantes, era que pagaran impuestos y que pues no forcejearan para hacer valer por encima de las demás sus creencias. Si eso se lograba, los romanos fueron bastante tolerantes, incluso con el cristianismo. El problema del cristianismo es que desde que empezó tuvo un aliento fanático, una convicción absoluta de verdad total, que si ustedes miran es lo que llena de pasión estos primeros movimientos cristianos catecúmenos, y pues se habla mucho de persecución, y la verdad es que la persecución, más que la que se hizo contra los cristianos, es la que va a suceder en esta época de San Agustín, de los cristianos contra el mundo pagano. Ahí sí se va a ver la fuerza del strepitus mundi destruyendo todo lo que no estuviera de acuerdo con ellos. Y cae el Imperio Romano Occidental, y bueno, yo creo que hay que considerar hasta dónde fue un daño interno, porque luego se va a hablar de que llegan unos invasores catalogados de bárbaros, los que vienen del norte, los que no son creyentes, los que, pues es generalmente el extranjero rudo, es fácil de catalogar, y sí, sus comportamientos resentidos, una forma interesante de mirar quiénes eran estas hordas de habitantes del norte de Europa y de las estepas euroasiáticas, es entender que eran desplazados, perseguidos por todo el auge imperialista que ya había empezado en el mundo. Los persas, con los ciros y los daríos, habían construido un primer gran imperio, y a ese gran imperio le responde Alejandro Magno con la construcción de un imperio griego que rápido es reemplazado por el imperio romano, que es bien invasivo. Y mientras tanto, del otro lado, los chinos también han empezado, aunque son menos imperialistas, pero en el forcejeo por defender sus fronteras han creado pues unas condiciones en las que estas tropas de las estepas tratan de crear un montón de pequeños imperios. Bueno, esto no es una clase de historia, pero sí es para decirles qué época más agitada, la del strepitus mundi, en que en el nombre de una enseñanza redentora, salvífica, basada en el amor, lo que se propone es exterminar radicalmente. Y como no tenemos filmaciones de la época, les voy a pedir que pongan en sus cabezas lo que vimos con el movimiento islamista recientemente, destruyendo incluso estatuas budistas, pero destruyeron todo el pasado que se conserva, lo poquito que se había logrado conservar en la zona, con una fuerza espiritual, con un estrépito interior emocional, como si estuvieran acabando con el mismísimo demonio. Cuento esta historia porque de allá hacia acá, pues lo que ha continuado es un proceso pues, con sus periodos relativos de descanso, donde el imperialismo ha mantenido, y hasta hace muy poco,
la modalidad estatal ha disminuido, quizás ahora los modelos de imperialismo, si se considera que continúan, son diferentes, pero siempre lo que ha habido es un strepitus mundi, tratando de poseer, de atrapar, de someter, de explotar, de conseguir a favor de mi modelo de vida una redención, un nivel superior. Y finalmente, y es la paradoja, pues las religiones han terminado apoyando simplemente las búsquedas de las personas que quieren ser cada vez más ricas. Y sí, eso no ha cambiado mucho, son una pequeña minoría a nivel mundial que, apoyados en unos linajes supuestos, todos los reyes se supone que son de una línea pura, y eso pues nada puede ser más retorcido que eso. Hoy en día yo creo que ya no es tan importante, los nuevos ricos no necesitan tener sangre azul, ya lo hacen por derecho propio. Y quiero recordar eso porque cuando pienso en el dolor del mundo, en lo que actualmente estamos recogiendo, es inevitable pensar en las consecuencias de ese esfuerzo posesivo basado en la ambición que ha hecho del planeta Tierra el lugar que actualmente tenemos. El budismo no concibe una existencia asignada por el pecado y la culpa, pero sí dice que los seres humanos estamos expuestos a tres fuerzas que nos intoxican, a tres poderíos que cuando nos dejamos atrapar por ellos nos llevan a cometer acciones extraordinariamente nocivas. Y la primera de ellas es la ambición, la codicia. A mí la palabra lujuria me cuesta trabajo ponerla ahí porque en el descalificativo que en el mundo del pecado se ha hecho, me parece que de lo que se habla no es exactamente de lo mismo, pero sí entendámoslo desde el punto del exceso de consumo de lo sensual. ¿Por qué un mundo como el romano tiene síntomas claros de estar altamente intoxicado de codicia? Pues justamente porque entran en contacto con el placer de la seda. Hay un momento en que Roma, en medio de la lucha, los romanos están peleando contra los partos y los soldados romanos, pues es una forma un poco exagerada de decirlo, son derrotados porque están deslumbrados por los estandartes, por la seda. A partir del año 50, el mundo romano se enloquece con la seda y en el afán de usar seda, pues se gastan una séptima parte del presupuesto, pues son cálculos difíciles de corroborar, del gasto anual del sostenimiento de un país. Y efectivamente, yo diría que ahí está también pues, un poco el germen de lo que va a desencadenar el strepitus mundi, es decir, mientras una clase dominante, minoritaria, se viste de seda, pero mona se queda, una multitud de esclavos, de gente presionada por un Estado que le da la espalda, pues va generando un rencor creciente y encuentra una fe que le dice que el cielo es para los miserables y los pobres. Y luego la venganza es realmente despiadada. La ambición desencadena el odio. Ahí están. Aquí están los ambiciosos, aquí están los que encarnan el odio y aquí está la lucha que no termina. El Islam, no sé realmente por qué razón, bueno, tal vez sí, también es obvio que en los últimos años la presión desde el imperialismo occidental sobre el mundo árabe, con una larga historia de luchas y de conflictos, pues ha dado pie para un odio grandísimo, para que hoy también la religión islámica sea utilizada como un elemento de strepitus mundi, de acabar con lo del otro.
¿Y de qué depende cada una de estas cosas? El odio, la rabia, la ambición, la codicia, de la ignorancia. Y cuando hablamos de ignorancia, tenemos en el budismo claramente una invitación en la realización del Buda quedó ofrecida. Dukkha, responsabilidad de cada uno, se supera, se extingue. Pero tienes que hacerlo real. Tienes que tomar la decisión de hacer posible el nirvana. Bueno, entonces, como estamos acostumbrados a las comparaciones religiosas, muchos quieren pensar que nirvana es lo mismo que cielo. Nada que ver. No tiene nada que ver. Ni siquiera deberíamos nunca pensar que nirvana equivale a paraíso. Nada que ver. Nirvana, repetiré hasta el cansancio, es nuestra capacidad responsable, completamente responsable, de habitar en esta condición humana y acompañar cada cosa hasta el final. Qué bonito, que el nirvana sea simplemente eso, simplemente sea estar del lado no de los que agarran, retienen y luchan por la posesión, sino de los que acompañan, protegen y permiten que la vida fluya con libertad. Libertad. El corazón del budismo no habla de redención, de salvación. Bueno, eventualmente hablamos, sí, eventualmente la palabra salvación también, pero yo creo que fue una palabra que nos llegó prestada de los mundos donde estas palabras eran tan urgentes. Y sí, el budismo donde empezó a hablar un lenguaje salvador, cuando el imperio griego, a través de los herederos de Alejandro Magno, están en un gran territorio que va a ser parte de lo que se va a conocer como el imperio indogriego o greco-budista, porque son emperadores griegos, que hablan griego. Es decir, también les recuerdo, es una época de transición que el Antiguo Testamento se tradujo al griego y que para los judíos eso es un día de duelo espiritual, como si hubiera sido una traición la más profunda que le hubiera podido hacer a un texto sagrado. Bueno, las enseñanzas de Occidente llegaban hasta Oriente. ¿Por qué razón? Parece ser que en la historia en Occidente no se supo nada del budismo. Lo voy entendiendo poco a poco. Primero, porque los cristianos, en su afán de borrar el pasado pagano, politeísta, destruyeron el 99% de los libros escritos, que en esa época eran pergaminos, no había papel. Eran manuscritos que a duras penas generaban algunas copias y que estaban en bibliotecas como la de Alejandría, que efectivamente, gracias al poder divino, fue destruida y con ese Strepitus Mundi se logró también matar a una bellísima mujer, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Hipatia. Y muchos otros sabios que simplemente no se plegaban a el deber de convertirse a la fe cristiana. Entonces, estoy absolutamente seguro que había ese contacto, porque les recuerdo que también lo que llamamos el mundo helénico entra a ser parte del Imperio Romano. Entonces, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de Roma va a atravesar todo este linaje que ha dejado el mundo griego, y allí están llegando con seguridad todo. Más que preguntarme si Cristo vivió alguna vez en la India, lo que me pregunto en estos momentos es realmente cómo se dio el tránsito de toda esa información, donde sabemos
que filósofos, historiadores, practicantes de los diferentes credos, llamémoslos mediterráneos, llegaban hasta aquí. Y estos credos, también había uno de ahí, del Asia Media, el zoroastrismo, pensaban en términos de salvación, de salvar las almas, de una lucha entre la oscuridad, las tinieblas y la luz, entre el bien y el mal. Ese era el modelo de religión que empezó a tener un peso muy grande y donde se empezaron a sacar todos los dioses secundarios, que eran legión. Cada región, cada pequeña comunidad de origen chamánico había desarrollado su propia fe. Es como si cogiéramos a los indígenas de Colombia, las 60, 80 comunidades sobrevivientes, y les pidiéramos que nos dijeran cuál es el Dios verdadero. Ninguna va a poder decir cuál es el Dios verdadero, cada una va a hablar de su Dios. Eso era lo que pasaba en esa época. Y cuando llega todo este ruido creciente, este strepitus mundi, el budismo, que entiende muy bien que el camino es el de la liberación, empieza a tomar ese lenguaje y a darle un sabor que permite dialogar con los actores que están allí presentes. Y damos fe de la existencia de ese diálogo porque existe un sutra que se llama los diálogos del rey Milinda, en que un rey griego, Meneandro I, habla con un monje budista, posiblemente de tradición pali, muy curioso, que esté de tradición theravada, que está en un lugar tan alto en el que lo que se está construyendo es el proceso de devenir del Mahayana que va a llegar a la India, pero a él le agradecemos el utilizar esa capacidad de conversación con pensamientos y tradiciones diferentes, donde se ve claramente cómo desde el mundo de la filosofía griega se hace un esfuerzo impresionante por comprender la enseñanza budista. Bueno, la historia quiere recordar a Meneandro I como un converso al budismo, tal vez no fue simplemente un converso al budismo, tal vez, y hay que reconocerlo, fue un ser ecuánime que supo atender la enseñanza budista e incluir seguramente otras enseñanzas, incluso hinduistas, porque en este mundo indogriego hubo realmente mucho equilibrio para que todas las fuerzas espirituales presentes mantuvieran presencia. Y el budismo nunca realmente persiguió, Ashoka promovió, y los reyes a los que se les puede reconocer en cualquiera de las dinastías hindúes apoyo al budismo nunca persiguieron, atacaron, destruyeron templos hindúes porque no eran pues, creyentes del budismo. Allí aprende el budismo a hablar de salvación. ¿Y qué es lo que el budismo ofrece como el camino de la salvación? La práctica de la compasión. Y ayer dije que hoy quería meterme un poco más en el sabor de la práctica de la compasión. Se dice en nuestra tradición que el camino de la libertad nos acerca a la conciencia del sufrimiento. Mejor dicho, si no es posible darnos cuenta del sufrimiento, pues no hay camino para la liberación. Solo en la medida en que nos damos cuenta que reconocemos el sufrimiento en nosotros mismos, empezamos a practicar. ¿Por qué nos tomamos la molestia de venir a hacer una sechín donde pasamos 7, 8 horas al día sentados en silencio? Porque queremos abrirnos a la comprensión de nuestra realidad profunda. Porque queremos ver de qué manera, irresponsablemente, inconscientemente, continuamos aferrados a condiciones de sufrimiento. Y cómo en esa observación, en ese ver, que es al que nos invita a nuestra práctica, confiamos en que se dé el cambio transformador, en que dejemos de estar atados, aferrados al sufrimiento.
Entonces lo primero que nos va a suceder es darnos cuenta de que nuestro cuerpo es el testigo, es el testimonio viviente de la realidad en la que estamos inmersos en el sufrimiento. Y lo vemos porque hay dolor, y lo vemos porque hay desesperación, porque hay incomodidad. Sí, en la práctica habitualmente tenemos muchos momentos muy difíciles. Es ahí, justo ahí, donde comienza la práctica de la compasión. Cuando vemos a esta persona sentada en Zazen que sufre, la mejor alternativa es ofrecerle incondicional, ampliamente, un espacio para poder vivir el proceso liberador del sufrimiento. Y decimos, sin elegir, sin rechazar. Y decimos, sin tratar de escapar. Es que eso es lo que hacemos en la vida ordinaria. Huir del sufrimiento, negar el sufrimiento, tapar el sufrimiento, ocultar el sufrimiento. En Zazen le damos, bueno, puede ser exagerado, le damos la bienvenida. Como decía César Vallejo, creo que era, buenos días tristeza, buenos días sufrimiento, aquí estás conmigo. Le damos un espacio para que esté. Así empieza el camino en el que nos comprometemos realmente a cultivar la compasión. Muchos han dicho que la compasión es una opción que está siempre presente en la vida humana, como si la evolución de las especies hubiera desarrollado una capacidad de percibir el sufrimiento y actuar de manera consecuente. Entre tantas bobadas que se ven, en estos días veía yo en Facebook un videito, pues sí, como tantos otros, supremamente conmovedor. Un miquito jugando, se tira y se cuelga de unos alambres, pero es un bebé, y luego no sabe qué hacer, está perdido. Entonces llegan sus padres y también se asustan porque no saben qué hacer para rescatarlo. Hasta que finalmente la madre, en un acto tremendo de osadía, da un salto impresionante, calculando muy bien de dónde agarrarse y de inmediato, sin dar tiempo para que su miquito se caiga, lo agarra y cuando ya lo tiene cogido con él, se devuelve. Sí, la madre es la base de los sentimientos de ternura, de afecto, de protección, que los mamíferos, tiene que ver con mama, materno, ¿sí? Con esa relación tan íntima con lo materno que significa alimentarse de la madre, posiblemente ha hecho que en las especies mayores, los mamíferos particularmente, pero parece que también entre aves y otras, hay ese tipo de sentimientos, pero que se refinan profundamente en el ser humano. Sí, tenemos una base compasiva. ¿Y por qué la base compasiva no se manifiesta? También lo sabemos. Un ser humano estresado, un ser humano lleno de tensiones, un ser humano ensimismado, un ser humano atrapado en su mundo egoico, que solo se ve a sí mismo, pues se desconecta del mundo, no tiene la capacidad de percibir al otro y generalmente no actúa desde la compasión, sino desde lo que hemos considerado ampliamente como el estado generador, más generador de sufrimiento, el estado egocéntrico. Y rescato que la palabra egoísmo no necesariamente es mala, pero egocentro sí, cuando un ser humano solo gira alrededor de sí mismo, pues ya hay un asunto para preguntarse qué le está pasando con compasión a ese ser humano que no es capaz de no ver sino su realidad limitada, empobrecida. La maestra Pema Chodron, que para mí ha sido en los últimos años un tremendo descubrimiento por la calidad de sus enseñanzas. Ella es maestra de la tradición vajrayana, fue discípula de Trungpa Rinpoche
siendo este un gran maestro, no sé, bueno, no se trata de comparar, pero hay una calidez, hay una cualidad en la forma de expresión de Pema que definitivamente, bueno, espero que muchas personas que me escuchan la descubran y aprecien lo que les estoy compartiendo, nos ponen en el lugar en el que tenemos que trabajar los seres humanos en este momento, comprender de qué manera las emociones, esa condición mamífera, animal, si compartimos con los animales, el mundo de las emociones, nos retienen, nos atrapan, nos llenan de sufrimiento, y cómo trabajando desde la compasión y con la compasión podemos liberarnos. Tiene un bellísimo, muchos libros, pero tiene un bellísimo juego de cartas. A la gente le gusta mucho jugar con, bueno, cartas de adivinación y bobadas de esas, el tarot, el I Ching. Bueno, esto no es para eso. Estas son más bien como carticas con frases motivadoras inspiradas en la tradición tibetana. Y en el juego que se llama Las Cartas de la Compasión de Pema Chodron, la primera habla de practicar lo esencial, lo primero, y menciona 4 elementos tremendos. Primero, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo fundamental que debemos recordar siempre? Primero, el valor de esta vida humana. En el budismo se dice que nacer como ser humano es tan excepcional desde el punto de vista cósmico como si una aguja flotara en el océano, una aguja, y no dice el tamaño del ojo que tiene, pero debe ser grandecito como el del camello, y una tortuga que nada en las profundidades, de vez en cuando y sin razón alguna se le ocurre salir a la superficie y justo en ese momento atraviesa el ojo de la aguja. Esa es, según la tradición budista, la probabilidad de la fortuna de ser un ser humano, lo valioso, lo extraordinario. Y también les recuerdo, en el budismo, el Buda enseñó que la única condición para poder llegar a despertar nuestra naturaleza de Buda es la condición de ser humano. No lo logran los devas, no lo logran los animales, no lo logran los asuras, no lo logran los kamis, no lo logran los seres infernales. Solamente lo logran los seres humanos. Liberarse del sufrimiento solo es posible en la condición humana. El sufrimiento, que es nuestro gran maestro, viene para ayudarnos a ir más allá de él. Segundo, nunca olvidar que esta vida es efímera, que esta vida se acaba, que a todos, absolutamente a todos, nos llega la muerte. Entonces, estos son los 4, vamos en 2 elementos esenciales para recordar. Tercero, otra de esas cosas sorprendentes, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y qué era lo tan extraordinario que el Buda enseñaba en una época tan esplendorosa como la época de las darsanas y del brahmanismo, y pues, una época floreciente de la India? ¿Qué fue lo tan extraordinario que hizo? O dijo. Y yo digo, pues realmente muy poquito. Una de las cosas poquitas que dijo fue: toda acción tiene consecuencias. Hagas lo que hagas, va a generar algo, sea bueno o sea malo. Lo que se siembra, se recoge. Y eso, en esa época, hoy en día no. Hoy en día oímos eso, y es otra frase más para poner en el tablerito y para recordar de vez en cuando. En esa época era suficiente para que un brahman distinguidísimo, gran maestro, como era Sariputra, inmediatamente optara por seguir la práctica del Buda. Y no fue el único. En los registros que quedan de, entre comillas, conversiones. Bueno, conversiones es pasar de un estado a otro estado, sí, son conversiones. Aquí no hay un asunto de fe, aquí no hay nada que se revele extraordinario. Aquí hay simplemente descubrir una verdad que ya se conocía.
Las verdades del budismo no son verdades nuevas. Es algo que ya todos sabemos, pero que no apreciamos, que no tenemos la determinación para mantenerlo presente. Y finalmente, el último cuarto recorderis de esta primera frase, primero lo primero es, date cuenta de que mientras vivas dando vueltas alrededor de ti mismo, pues, lo único que haces es producir sufrimiento. Así de simple. Cuando nuestra mente está atrapada en yo y solo yo, es decir, como decía muy inteligentemente la mamá de un practicante del grupo de Montaña de Silencio Antiguo, ahí vas para el yo. Mientras seamos yo, estamos simplemente en el mundo del sufrimiento. Entonces, la amenaza de San Agustín del estrépito del mundo, ojo paganos, que el mundo está prendido y lo que se vino fue una horda de destrucción del mundo antiguo, que así fue. La compasión en el budismo se representó por un personaje que todos conocen, pero es un poco extraño, incluso su nombre, Avalokitesvara. El Esvara del final acepta dos traducciones, una es el Señor, y es un epíteto con el que se trata a Shiva o a Vishnu, el Señor. Avalo es el que ve desde arriba, entonces una primera traducción habla de la dirección de la mirada de alguien que está pendiente de lo que pasa en el mundo. Esa es una buena versión, porque es muy literal, muy traduce. Pero hay otra versión, tratando de volver. El sánscrito no fue la lengua original en la que se expresó el budismo, es la lengua a la que se tradujo, así como el Evangelio se tradujo al arameo, que tampoco era la lengua que hablaba Cristo, pero que era más cerquita. Finalmente, lo que se conoce es o en griego o en latín, un cambio radical. La otra versión de Avalokitesvara es lindísima. Es aquel que escucha los lamentos del mundo. Y eso sí que es bien diferente. La compasión no es para amenazar a los que no tienen la verdadera fe que los salva. La compasión es para entender que cada ser, esté donde esté, se le puede ayudar con algún medio apropiado. Y eso es lo que encarna Avalokitesvara. Por eso tiene 11 cabezas, curioso, mirando en todas las direcciones, y una de ellas dice que es rabiosita, porque a algunas personas hay que hablarles durito, pero las otras tienen una cara de bondad y de recepción impresionante. Pero además tiene 1000 brazos y 1000 manos, y en cada mano un ojo y un objeto diferente para ofrecer la ayuda de acuerdo a las circunstancias. Ese fue el que se comprometió a salvar, vuelvo a repetir, no es la palabra que más me gusta, a todos los seres. Incluso, me gusta repetirlo porque mientras otros hablan de una eternidad de infierno y sufrimiento eterno para los que no fueron capaces de encontrar la verdadera fe, el budismo dice, Avalokitesvara dice, no descansaré hasta que la última persona o ser en pena en el infierno haya salido. De modo que nos espera mucho tiempo, mientras hay 4.000, 5.000 millones de seres humanos alimentando el infierno, el budismo, entre los practicantes de la vida del bodhisattva, que no son tantos como los números y las estadísticas dan, estamos comprometidos en no terminar nuestra tarea hasta que el último ser salga de los infiernos. Bueno, creo que voy a parar aquí, voy mañana muy brevemente porque quiero dejar un tiempo para que haya de pronto un diálogo, algunas preguntas sobre el tema de la compasión. Entonces hay un tema que quiero desarrollar que tiene que ver sobre la práctica de la compasión en nuestras condiciones actuales, porque es verdad que para muchos de nosotros es un campo en el que nos movemos con cierta dificultad, porque sabemos que hay tareas que debemos hacer, pero hay otras que sabemos que no es muy conveniente ni apropiado hacerlas justo ahora.
Entonces, para que hablemos de eso, dejo lo que falta, termino acá, les agradezco muchísimo, de nuevo ofrezco el mérito de cualquiera expresión, palabra o idea que ayude a aclarar el camino en cualquier circunstancia, a cualquier persona, que sea por el beneficio de todos los seres de este mundo, que sea por el beneficio de aliviar el dolor de este mundo. Gracias. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar con el verdadero mérito del sendero de Buda. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles, hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas, hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable, hago el voto de realizarlo.